Living the Word, el lugar donde llevamos la palabra de Dios a la vida diaria. Hoy vamos a hablar acerca de libros. Si uno de tus propósitos de año nuevo es leer más libros, en este video lo que quiero hacer es recomendarte algunos de los libros que he leído. Siempre la lectura es muy buena porque te hace aprender cosas. Si tú recuerdas, en videos pasados te he hablado acerca de que normalmente no leo cualquier libro, no leo todos los géneros. Personalmente no me gusta leer ficción, me gusta leer libros en los que aprenda, en los que conozca cosas que no sé. Y sobre todo también me gusta leer libros acerca de la oración, libros para mi crecimiento espiritual y he sacado cosas buenas. Recuerda también que te he aconsejado de ver bien, analizar bien los autores que tú leas. Tenemos que tener mucho cuidado con los autores que leemos porque no todos los autores tienen doctrinas correctas o tesis correctas, y lo que leemos importa mucho porque esto va acá y esto va acá. Así que es muy importante que trates de analizar bien y cuidar mucho los autores que tú leas. Bueno, vamos a empezar. En este año leí libros acerca de temas diferentes. Siempre me gusta tener una libretita donde anoto los libros que voy leyendo en el año, los libros que compro y que están dentro de mi lista de libros por leer, para tener un control de lo que leo y notar los diferentes temas acerca de los que leo. En este año, así como el año pasado, si no has visto el video de los libros que leí el año pasado, te dejo aquí el link. Y también recuerda que abajo en la descripción de este video están las publicaciones en mi blog acerca de todos estos libros, revisiones breves, para que puedas tener un poquito más de información acerca de los libros y autores que te propongo en este video. Y el primer libro del que quiero hablarte es este libro, The God-Shaped Brain, es El cerebro moldeado por Dios, de Timothy R. Jennings, que es doctor en medicina, y el subtítulo es Cómo cambiar tu perspectiva de Dios transforma tu vida. Este libro me gustó mucho porque, bueno, he leído diferentes libros acerca del cerebro, de los cuales ya te he hablado en algunos otros videos y en posts, en publicaciones de mi blog, acerca de cómo los traumas y cómo diferentes situaciones que vivimos en la vida de maltrato, de traumas, van moldeando el cerebro de modo que uno reaccione correctamente ante las cosas. Pero es diferente un cerebro que está moldeado por la palabra de Dios. En algún video te hablé acerca de la diferencia en el cerebro, la diferencia de las partes del cerebro. Esta parte de enfrente es el córtex prefrontal, que se encarga acerca de las decisiones lógicas que tenemos que tomar en el día, en la vida. Esta parte es el cerebro límbico, compuesto de diferentes otras partes, que se encarga acerca de las emociones, de las reacciones. Si suena, por ejemplo, en México, la alerta sísmica, el cerebro límbico se enciende para hacerte correr y huir del lugar en donde estás para ir a un lugar seguro. Sin embargo, esta parte que te hace reaccionar en algún momento se tiene que apagar porque debes empezar a reaccionar lógicamente. Cuando tú reaccionas por impulsos, muchas veces no reaccionas lógicamente, y eso es la función del cerebro límbico. Sin embargo, tiene que entrar después el córtex prefrontal, que te hace analizar la situación en la que estás, ver si, no sé, quizá el lugar en el que estás no es el más seguro para ti, y se tiene que apagar porque no puedes vivir en alarma toda la vida. Lo que pasa cuando alguien sufre una situación de maltrato, situaciones difíciles en la vida, es que el cerebro límbico no se apaga y esta persona siempre está en alarma, siempre está en alerta y es reactiva, es reaccionaria, es violenta, porque esta parte no se apaga y el córtex prefrontal lo que hace es dormir al cerebro. En otro video te voy a hablar acerca de algo muy importante, una disciplina que está ahora de moda, que afecta mucho al córtex prefrontal. Pero en este libro, Timothy R. Jennings de lo que habla es qué sucede cuando tú llenas tu vida, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo de la palabra de Dios. Tu cerebro
se amolda a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Proverbios: cuál es el pensamiento del hombre, tal es él. Está comprobado científicamente que si tú dices que te vas a enfermar y tú te ves como una persona enferma, tu cuerpo, tu cerebro recibe esa señal y tu cuerpo empieza a producir la enfermedad para adecuarse a lo que tú has dictado, a lo que tú has hablado y cómo tú te sientes. Entonces, este libro es muy bueno porque habla acerca de cómo moldear nuestros pensamientos y por ende nuestro cuerpo se adapta a ello con la palabra de Dios, llenarte de la presencia de Dios. Es un libro buenísimo, te lo recomiendo. Otro libro que me gustó mucho, que ya tenía mucho tiempo en mi lista de deseos, es Through a Man's Eyes, a través de los ojos de un hombre, de Shaunti Feldhahn. Ella tiene series muy buenas de libros acerca de psicología. Ella es una psicóloga cristiana, terapeuta cristiana. Y el subtítulo es ayudando a las mujeres a comprender la naturaleza visual del hombre. Es un libro muy interesante para aquellas mujeres que, bueno, todas, que no sabemos muy bien lo que sucede dentro del hombre, y es un libro muy bueno que te ayuda a entender, a no juzgar algunas actitudes que no nos gustan mucho de los hombres y a comprender por qué actúan así y orar de una manera más específica, centrada hacia lo que sucede de manera natural, psicológica en los hombres. Es un libro muy bueno de Shaunti Feldhahn. El siguiente libro me encantó, creo que es uno de los mejores libros que he leído, el mejor libro quizá que leí en 2021, es de Charles R. Swindoll. Ese señor tiene muchísimos libros, se llama Living Above the Level of Mediocrity, vivir por encima del nivel de mediocridad, un compromiso con la excelencia. Este es un libro para valientes porque te desafía. Habla acerca de cómo quitarnos de encima la mediocridad, porque muchas veces la sociedad te exige ser mediocre porque, bueno, ¿para qué te esfuerzas? Haz lo mínimo que puedas hacer o haz lo que tienes que hacer y no hagas más. Y a veces también uno tiene sueños, tenemos muchos propósitos, pero la vida misma se encarga de que queden apagados un poco, dormidos un poco, porque hay cosas más importantes y hay prioridades. Sin embargo, Dios siempre nos llama a la excelencia y a hacer las cosas lo mejor que podemos y sobre todo a cumplir con el llamado que Él ha puesto sobre nuestra vida. Este libro, Vivir por encima del nivel de mediocridad, es excelente. En primer lugar, a nivel de redacción, Charles Swindoll es un excelente redactor. Este libro te hace reír, es de los libros con los que realmente te adentras en la lectura y no quieres dejarlo. Tiene un humor buenísimo Charles Swindoll y además es muy bueno. Te habla acerca de tener visión. En tu vida es importante tener visión. Muchas veces en las empresas vemos la visión y la misión. Pero ¿sabías que tenemos que tener visión y misión propia de nuestra vida? ¿Cuál es la misión de tu vida y cuál es la visión? La visión dicta cómo vas a hacer las cosas, la visión dicta el nivel de excelencia que vas a tener aún en todas las áreas y aún cuando nadie te esté viendo. Integridad es hacer lo correcto y lo mejor aún cuando nadie esté viendo, porque acuérdate que siempre hay alguien viendo. Determinación, prioridades y responsabilidad. A veces dejamos a un lado nuestros objetivos, nuestras metas, porque no tenemos a quién entregarle cuentas. Y finalmente, si no tenemos a quién entregarle cuentas, pues a veces dejamos a un lado las metas. Leí en algún libro en algún momento que había en una empresa espejos en los pasillos en todos lados, y cuando había espejos la gente iba pulcra, limpísima, súper bien peinada, eran delgados. Hicieron un experimento y quitaron todos los espejos de alrededor. La gente empezó a engordar, empezaron a ir despeinados, mal fajados, la pulcritud se fue. Y lo que descubrieron es que todo el mundo necesitamos alguna medida de responsabilidad, entregarle cuentas a alguien más. En este caso era entregarle cuentas al espejo que estaba mirando por todos lados.
¿Por qué es importante entregar cuentas? Porque así tú completas los sueños y no abandonas los sueños y los objetivos que tú vas marcando. Este libro lo tienes que leer, te lo recomiendo. Creo que es un libro muy bueno para comenzar el año de una manera excelente, con excelencia. Vivir por encima del nivel de mediocridad. Es un libro viejísimo de editorial Thomas Nelson y es del año 1987. Tiene 34 años este libro y sin embargo es un tema de completa relevancia en este momento. Y voy con otro de los libros que más disfruté en este año y es Win the Day de Mark Batterson. En español se llama Sácale jugo a tu día. 7 hábitos para ayudarte a estresarte menos y a llevar a cabo más. Mark Batterson me encanta. Mark Batterson es un pastor que está en Washington, D.C. y leer un libro de Mark Batterson es una experiencia muy diferente porque alguna vez recuerdo que Shona Nyquist dijo que es muy diferente. Un buen escritor primero debe ser un buen lector. Y yo lo creo completamente porque es muy diferente cuando lees un libro de un lector a leer un libro de una persona que no es una lectora. No todos los autores son buenos lectores. He traducido libros de autores, libros interesantes, libros buenos, sin embargo te das cuenta que el autor no es un lector en su manera de redactar, en su manera de hablar, y un libro de un no lector no es tan interesante como un libro de un buen lector. Mark Batterson ha leído más de 3,000 libros en su vida. Si ves algún video con su oficina está llena de libros. Él empezó a corta edad y leer a Mark Batterson es muy interesante. En este libro, Win the Day, Sácale jugo a tu día, él habla acerca de hábitos, pero la diferencia acerca de hábitos, voy a hablar acerca también de este libro, Atomic Habits, Hábitos Atómicos, de James Clear, en un momento, pero la diferencia de los libros que ahora están muy en boga, los libros acerca de hábitos y cómo formar hábitos, y está bien y es muy interesante. Sin embargo, no van al grano. Estos libros he encontrado que no van al grano y te dicen, sí, tú puedes bajar la luna y las estrellas. Sí, pero dime cómo, dime algo práctico de cómo puedo bajar la luna y las estrellas. Este libro es diferente porque Mark Batterson va al meollo del asunto. Tiene 7 maneras, 7 hábitos diarios que puedes tú aplicar en tu vida. Lo que la tesis de Mark Batterson es que tienes que cambiar tu identidad y la manera de cambiar tu identidad es meterte en la palabra de Dios, meterte con el manual de quien te fabricó a ti. Porque si no vas con el manual del fabricante, pues a lo mejor puedes encontrar un arreglito que otro, pero tu vida no va a cambiar, tu manera de pensar no va a cambiar y por ende tu manera de hablar y de actuar no van a cambiar. Tienes que cambiar lo que está en tu corazón. Para esto tienes que hacer una limpieza completa de lo que hay en tu interior y eso es a través de la palabra de Dios. Te recomiendo este libro, es excelente. A diferencia de Atomic Habits, que también leí este año, Hábitos Atómicos, de James Clear. James Clear también habla acerca de la identidad. Sin embargo, no hay manera de hablar acerca de identidad. Si tú no hablas de Dios, no vas a llegar a la verdadera identidad que fue creada para ti, con la que tú fuiste creado. James Habit habla acerca de, por ejemplo, si tú quieres bajar de peso, pero te sigues pensando como una persona gorda, vas a tener los mismos hábitos de persona gorda. Te vas a ir a comer hamburguesas cada fin de semana todos los días, vas a tomar mucho azúcar, vas a tomar ciertas cosas que te hacen producir inflamación y que te van a tener en ese mismo círculo vicioso. Si tú quieres bajar de peso, aunque seas una persona con sobrepeso, te tienes que pensar como una persona delgada, porque una persona delgada tiene hábitos de personas delgadas. Que es escoger una ensalada en lugar de una hamburguesa, escoger agua simple en lugar de un refresco, etc. Lo cual me parece excelente, sin embargo no está bien arraigado en cambios duraderos, cambios que perduren, porque lo que propone aquí
a mi parecer, puedes tener otra opinión, a mi parecer son hábitos temporales. Es una manera de hacer hábitos, pero temporalmente. Sin embargo, Mark Batterson lo arraiga en una manera excelente, que es cambiar tu identidad con la palabra de Dios. Este libro te lo recomiendo también para iniciar este año. Si no has escogido todavía qué leer, puedes leer este en español. Se llama Sácale jugo a tu día. En inglés es de Multnomah. En español me parece que es de Zondervan. Dejo la liga aquí abajo. Es muy bueno para empezar el año. Me gusta mucho leer acerca de política porque como intercesora y como personas de oración en general, es muy bueno que leamos, que estemos informados para orar con conocimiento. Orar, sí es importante orar en el Espíritu, pero también es importante orar con conocimiento, y como intercesores es importante también irnos a la raíz, porque si tú tienes una jardinera, tienes un sembradío y está la hierba mala, y solamente arrancas lo de abajo, que es lo que me está pasando en este momento. Tengo unas jardineras con unas flores hermosas, pero está llena de tréboles que ahogan a las demás flores. Yo me limitaba a sacar los tréboles y arrancar, pero no arrancaba toda la raíz y me seguían saliendo y me seguían saliendo. Si tú no vas a la raíz del problema, entonces el problema va a estar ahí porque la raíz no está arrancada. Y para mí la manera de ir a la raíz es empezar a leer libros de política, no cualquier libro. Este libro, por ejemplo, What's So Great About America, ¿qué hay de genial? ¿Qué es lo genial acerca de Estados Unidos?, de Dinesh D'Souza. Es un libro muy bueno. Dinesh D'Souza es un politólogo, pastor de origen indio que emigró a Estados Unidos en su juventud. Creció en Estados Unidos, ahora vive allá, él ya es estadounidense, pero tiene unas perspectivas muy buenas y centradas acerca de la política. Este libro habla acerca de cosas que se empezaron a infiltrar en la educación, en los medios, en la política, en la sociedad, aún en la medicina en Estados Unidos desde hace décadas, que mucha gente no se dio cuenta y que ahora están germinando y que ahora están causando el tipo de problemas y el caos político que se está viviendo en este momento, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Es muy bueno porque aunque habla acerca de cosas que sucedieron en Estados Unidos específicamente, vivimos en un mundo globalizado y los problemas que encuentras en un lugar los encuentras en este momento a nivel mundial, presentes en la política. Y es algo muy interesante porque ves los puntos en común, ves las raíces, ves cómo se empezó a infiltrar la maldad y muchas de las cosas y campañas que ahora están tomando un giro obligatorio a nivel mundial. Pero todo empezó desde hace años a sembrar, las semillas empezaron a sembrar desde hace años. Este libro me gustó mucho, habla acerca del terrorismo, el patriotismo, acerca de eso que están sembrando políticamente en todas las universidades, que es el odio a los héroes nacionales, porque ahora manejan que los héroes nacionales fueron unos asesinos, unos violadores, de lo peor. Sabes, una nación siempre necesita héroes. El patriotismo se construye a través de héroes. Y esto es un veneno que necesitamos cortar de raíz. Y por eso es importante informarnos desde dónde va esto, cómo surge, cómo corre todas esas ideas, ideologías y adoctrinamiento que estamos viendo a nivel mundial. Dinesh D'Souza es un excelente autor. Es un autor que está en los primeros lugares de las listas del New York Times. What's So Great About America, que es lo grandioso de Estados Unidos, muy bueno. Dinesh D'Souza tiene muchos libros muy buenos, políticos, libros acerca del comunismo, libros excelentes. Te recomiendo Dinesh D'Souza. Y otro de los libros que leí, está muy bueno, me gustó. Sinceramente no es el mejor que he leído, pero me gustó mucho.
De este libro vi la recomendación en Focus on the Family, enfoque a la familia, y se llama The 40 Day Sugar Fast, el ayuno de azúcar de 40 días de Wendy Speak. Wendy Speak habla acerca de que, bueno, ella es una mamá, no sé, tiene un par de hijos, y siempre estaba cansada, nunca tenía tiempo para orar, no tenía tiempo para Dios porque desde temprano se tenía que despertar a hacer todos los arreglos para mandar a casa, a la escuela a sus hijos, y todo el tiempo ocupada en casa con los quehaceres, y nunca tenía tiempo para Dios. Ya cuando llegaba la noche, lo menos que quería hacer, o para lo menos que tenía fuerzas, era para orar, era para pasar tiempo con Dios. Y ella le decía: Señor, es que yo necesito pasar tiempo contigo. Y Dios le decía: quiero que pases tiempo conmigo, quiero revelarte cosas en oración. Y ella no tenía fuerzas. Y Dios le mostró que uno de los problemas estaba en su alimentación. Ella comía demasiada azúcar, consumía demasiada azúcar, demasiados carbohidratos, lo que hacía que su cuerpo se sintiera cada vez más débil y cansado. Ella joven, no sé, tendrá 30 y tantos años, 40 y tantos, es muy joven, y sin fuerzas. Entonces Dios la llevó a hacer un ayuno de azúcar y le dijo, pero no solamente vas a dejar el azúcar, vas a dejar el azúcar, pero lo vas a reemplazar con mi presencia, porque mi presencia tiene que ser lo primero en tu vida. Y así fue como surgió este libro. El subtítulo es el lugar donde la desintoxicación física se encuentra con la transformación espiritual. En este ayuno ella encontró que tenía más fuerzas para atender a su familia, atender todas sus prioridades y necesidades, pero también pasar tiempo de calidad con Dios. Es un libro muy interesante, es muy bueno, es de Baker Books, te lo recomiendo. Y para cerrar el año, leí este libro. Dios me ha estado hablando acerca de un tema. Recuerden que pues siempre tenemos que alimentarnos espiritualmente, y leer libros de autores aprobados es muy importante para conocer más cosas y orar, orar de forma más completa, con conocimiento, porque a veces queremos, como dice el dicho, meternos con Sansón a las patadas. Y no es así la guerra espiritual, no es así la oración. Y Dios me empezó a hablar de este tema, y por eso empecé a leer este libro, Breaking the Power of Familiar Spirits, romper el poder de los espíritus familiares, de Kimberly Daniels. También está en español y habla acerca de qué son los espíritus familiares. Quizá más adelante en nuestra serie de oración vamos a estudiar esto. Los espíritus familiares se mueven se mueven en ciclos, se mueven en patrones. Hay familias que tienen ciclos de fracaso financiero, que tienen patrones de alcoholismo, y son esos espíritus que están arraigados en una línea sanguínea y se repiten y se heredan a otras generaciones. Pero hasta que hay alguien que les pone un alto y que dice: yo no, y mis hijos no vamos a repetir estos patrones y estos ciclos, esos espíritus se detienen. Si no hay nadie que los detenga, se perpetúan durante generaciones y generaciones. Y es un libro muy interesante, que va con una redacción y una manera de explicar las cosas muy básica y muy entendible, completamente entendible. Lo recomiendo. Breaking the Power of Familiar Spirits, romper el poder de los espíritus familiares. También está en español por Casa Creación. Y otro libro que te recomiendo es el mío, Cuando Él dijo mi nombre, el camino de un alma simple hacia la verdadera identidad. Es una prosa poética acerca de identidad, acerca de propósito, porque tú tienes un propósito, pero fuiste diseñado de la forma física, la forma mental, la forma intelectual y la forma espiritual que fuiste diseñado con un propósito especial. Ahora vemos mucha gente que quiere cambiar la forma en que fue hecha, sin saber por qué fue hecho, sin saber que fue hecho con el género, la forma con la que nació, por un propósito especial y por un propósito dulcísimo. Lo que ahora falta a las generaciones es identidad. Este libro aborda temas acerca de identidad, preguntando quién eres tú,
y descubriendo que tú tienes un propósito. Lo puedes conseguir en la liga que te dejo aquí abajo. Espero que estas recomendaciones te hayan gustado, que puedas leer alguno de estos libros en el año 2022. Es una paleta en blanco para poder leer acerca de muchos temas. Si tienes una recomendación para mí, puedes mandármela en los comentarios de acá abajo. Me encanta escuchar recomendaciones de nuevos autores, de nuevos libros. Y espero que puedas leer algunos. Si tú ya leíste algunos, cuéntame qué te pareció. ¿Opinas lo mismo que yo opino? Muchas gracias por ver este video y puedes leer mi blog en las ligas que te dejo aquí abajo. Gracias por ver este video.